Buenas tardes para todos. Vamos a dar un par de segundos para que todos puedan ingresar al aula y dar inicio de manera oficial a esta actividad. Bien, muy buenas tardes para todos. Un gusto que estén aquí con nosotros en esta masterclass, en esta actividad de IPIS Venezuela, justamente en el marco del proyecto Radio Democracia. Bienvenidos todos. Voy a darle ahora el pase a la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de IPIS Venezuela, Marianela Balbi, quien dará inicio formal a esta actividad, donde también nos estará acompañando la periodista Flor Alicia Anzola. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Adelante, Nela. Gracias, Joher. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y muy agradecida por este acompañamiento, por esta presencia en esta actividad que está en el marco del programa de Radio Democracia que hemos desarrollado para impulsar eh, el desarrollo y la solidez de lo que sería los contenidos sonoros. Le hemos llamado radiodemocracia por pues un poco esa visión un poco hacia atrás de la radio como ese espacio que permanece, que aún sigue vivo a pesar de que ha sido blanco de los últimos ataques. Solamente en el año pasado y este año más de 18 emisoras, 11 emisoras y 18 programas de opinión han sido silenciados, lo cual indica que por ese canal es que se está informando, se está llegando a la colectividad, se está llegando a la gente y por eso es blanco de los ataques desde el poder. Nosotros queremos insistir a través de este programa de Radio Democracia en la necesidad de consolidar este canal, consolidar este lenguaje de comunicación, este lenguaje periodístico. Y en el marco de este programa tenemos estas masterclass. Esta es la segunda que hacemos. La primera fue justamente con César Miguel Rondón como figura emblemática de esa resistencia en la radio y a través de la radio. Y tenemos ahora esta segunda actividad con Flor Alicia Anzola, que es la productora justamente de esos espacios y quien además nos va a dar un tiempo precioso a través de su experiencia y a través de todas las actividades que se inventa a diario y es asombroso de verdad la capacidad de poder desarrollar productos, subproductos, lenguajes, canales para poder justamente continuar haciendo radio. Ella ha llamado su charla, su masterclass, Micrófono Abierto a la Libertad, Producción en Tiempos de Censura. Y bueno, quisiera hacer una pequeña presentación de Flor Alicia. Flor Alicia Anzola es comunicadora social con maestría en comunicación corporativa de la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta además con un posgrado de Community Manager en la IE Business School de la Universidad de Barcelona en España. Es fellow de Ashoka, que es para la región andina, una organización internacional que promueve el emprendimiento social, y es miembro de la plataforma Dark Learning. Es emprendedora, también conferencista, con más de 40 años de experiencia en producción audiovisual, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, y en programas para la televisión, programas de opinión, magazine televisivos dirigidos a la mujer. Además, también es productora de los espacios de César Miguel Rondón y conductora del espacio Historias que Cambian Vidas, contando la vida de quienes emprenden, sus ideas, y ese espacio de conversación para mujeres que se llama Bifocal y que se transmite por suscripción gratuita por Zoom. Yo quiero darle la bienvenida a través de esta masterclass que fue grabada el 22 de abril, pero que tendrá una segunda parte de preguntas-respuestas con Flor Alicia en vivo para responder a todas sus inquietudes y que compartirá con nosotros pues este tiempo para sus preguntas, sus dudas y un intercambio de ideas y de experiencias, sobre todo a partir de lo que ella ha ido desarrollando junto con César Miguel Rondón y ella también por su camino propio como productora en temas de radio principalmente.
Sin más, les doy la bienvenida a Flor Alicia y está con nosotros aquí en esta clase. Muchísimas gracias a ustedes. Ya Fran va a estar compartiendo el video para que podamos ver la masterclass. Hola, feliz día. Estoy realmente muy contenta y honrada de compartir con ustedes. Mi nombre es Flor Alicia Anzola, soy periodista y productora de radio, televisión, podcast, obras de teatro, eventos, toda clase de producciones. Tengo 40 años haciendo este trabajo y realmente pues ha sido toda una experiencia ese proceso de trabajar tantos y tan diversos medios de comunicación y de acercarme y con el producto que hacemos a distintas audiencias. Hoy vamos a compartir con ustedes una masterclass básicamente dirigida y orientada a ver de qué manera, de forma creativa y utilizando la tecnología, podemos alcanzar distintas audiencias con nuestra información, aun cuando ocurran tiempos difíciles como los que vivimos de censura. Voy a comenzar a compartir con ustedes la presentación que hemos preparado para ustedes. Aquí está. Y vamos a verla en modo presentación. Ok. La hemos titulado Micrófono abierto a la libertad. El micrófono es lo primero que nos conecta a través de la tecnología, donde quiera que sea radio, televisión, podcast, es lo primero que nos conecta. Y básicamente vamos a hablar de la producción en tiempos de censura. Cuando callan a un periodista, atropellan el derecho tanto del periodista como de la audiencia a informarse, a tomar decisiones, a defenderse, a denunciar, a pertenecer, a ser ciudadano. Porque ser ciudadano es muchísimo más que vivir en un país, es tener derechos, es poder defenderse y es poder ejercer como ciudadano libre. ¿Qué hace la censura? Nosotros lo hemos vivido porque trabajando en radio y en televisión en Venezuela, hemos visto qué ha ocurrido con el transcurrir del tiempo. Al principio hay como una limitación, hay un anuncio hacia una persona, hacia un programa de televisión, se limita, hay un llamado interno a control para que la gente no entreviste a tal persona o para que no toque tal tema o lo toque de otra forma. Se genera también un terror interno por lo que pueda ocurrir con la emisora o con el canal de televisión, entonces se genera de nuevo dentro del medio una autocensura, incluso en algunos medios hasta colocan dentro de las cabinas de radio una serie de textos escritos para poder leer en caso de que un invitado diga algo que se considere puede ser un riesgo para el gobierno, y entonces tú puedes tener al lado del puesto donde está el invitado una esquela donde te dicen que no puedes reconocer a tal persona como presidente interino, que no puedes decir estas palabras, que no puedes hablar de estos temas, y ahí también en esas mismas cabinas una hojita en donde está la instrucción que se le dice al conductor del espacio de qué decir en caso de que eso ocurra, para liberar el espacio de responsabilidad y liberarse él. Otra de las salidas que han tenido los medios de comunicación en Venezuela es frivolizar la información. Entonces es básicamente tocar lateralmente la información, pero entonces darle más fuerza a aquellos contenidos que tengan que ver con el entretenimiento, la farándula, algunos temas que tienen que ver con la salud, siempre y cuando no toquen frontalmente al gobierno. Eso que ocurre allí ha ocurrido en otros países, ocurre en Venezuela, ha ocurrido en otros países, y siempre se concluye con lo mismo. Tanto el emisor como el medio terminan controlados, enmudecidos y frivolizados. La pregunta es, ¿qué necesitamos para comunicar información y orientar la discusión de lo relevante en tiempos de censura? Lo que necesitamos en realidad es un emisor comprometido,
comprometido con eso, con la libertad de expresarse, con la libertad de brindar información asertiva y cierta. Para eso necesitamos acceso a fuentes confiables. De eso vamos a hablar en nuestra masterclass de hoy. Agenda creciente de contactos, es importantísimo. Permanentemente estar renovando los contactos. Y a veces los contactos se consiguen tan sencillamente como escribiéndole un mensaje directo a alguien en Twitter, insistiéndole 2 o 3 veces para que finalmente acepte hacer una entrevista con nosotros o tener con nosotros un contacto. Trabajar el mensaje, porque no es solamente dar información, es hacer que el mensaje tenga el contenido necesario para que quien lo reciba pueda interpretar ese mensaje, pueda interpretar esa información. Está por otro lado el medio, su tecnología, el medio radio, televisión, podcast, cápsulas en Instagram, sonido en Twitter, post o story en el Instagram también. Cada uno tiene su tecnología y además de eso tiene su propio lenguaje. Y después de eso está la audiencia. ¿A qué audiencia nos estamos dirigiendo? A la audiencia de la radio, esa tiene un entorno particular, la audiencia de la televisión, que tiene otro entorno. Cuando vamos al Instagram, probablemente vamos a descubrir que tenemos una audiencia distinta, algunos de los cuales comparten radio o televisión. Cuando nos vamos al Twitter, que es aquella cantidad gigante de personas que de pronto siguen un programa o siguen un conductor, nos conseguimos también con una audiencia hambrienta de información, que además le gusta participar. Es decir, cada una de estas audiencias tiene su particularidad. Cuando hablamos de las fuentes, bueno, en Venezuela había tanta prensa impresa, ahora cada vez menos. Sin embargo, bueno, en algunos casos hay algunos medios de comunicación que todavía siguen siendo impresos, que se pueden utilizar. La mayoría lo que hacemos es buscar los portales informativos. Hay muchos y muy buenos, algunos de los cuales también están limitados por la censura, entonces uno tiene que cambiar el VPN para poder tener otra manera de ver la información, como si uno estuviera buscando esa información desde España o desde Colombia, de manera de poder acceder a esos portales informativos. Está el Google como herramienta de búsqueda de noticias, que a veces no la conseguimos en nuestros medios tradicionales o no tenemos la información completa y basta con colocar la palabra clave para hacer la búsqueda. Están las agencias de noticias, que son muchas, pero también hay que estar claro que las agencias de noticias tienen su propia manera de editorializar, entonces hay algunas agencias de noticias que son quizás como más de izquierda, otras que son más de derecha, con lo cual también el contraste de la información es muy importante. Por supuesto está el seguimiento a otros periodistas que nosotros podamos considerar confiables y el manejo de la información en las redes sociales, que es casi un capítulo aparte, porque las redes sociales también tienen una contaminación enorme de fake news. Estas son algunas de las fuentes de información que nosotros utilizamos para hacer el programa de radio y de televisión que hacemos y para hacer también contenido para nuestras redes sociales. Yo trabajo con César Miguel Rondón, soy productora de sus espacios tanto de radio como de televisión y soy, digamos, el enlace con el equipo que trabaja con nosotros en nuestras redes sociales, de manera de poder brindar información que ellos puedan utilizar, supervisar el trabajo que se hace y finalmente aprobar los contenidos que van a salir en el Twitter o en el Instagram, cuando no es directamente César el que lo está manejando, es decir, cuando queremos trabajar los contenidos. Entonces buscamos la información y la buscamos en Efecto Cocuyo, la buscamos en El Pitazo, en Unión Radio, en Fe y Alegría Radio, que es una maravilla, es quizás una de las pocas emisoras de radio que tiene un circuito de noticias importante que mantiene una información al día con lo que está ocurriendo sin temor a la censura. Está el Nacional, como también el portal del Nacional, Unión Radio Noticias, que tiene algunas de las noticias que uno está buscando, quizás como fuente de información intermedia entre lo que el gobierno quiere comunicar y lo que es la verdad. Hay como que un punto medio allí y algunas veces vale la pena ver ese filtro. El Estímulo, Crónica 1, está tal cual, también está Al Navío, que es este símbolo que ven como un círculo al lado de NTN 24, están las agencias de noticias Deutsche Welle, F, AP News, France 24, Deutsche Welle la tienen también en español, al igual que Swiss Info, que también está en español, también está F, que evidentemente es en español, y adicionalmente está La Voz de América, que sale en inglés y en español,
está el New York Times, El País de España, Europa Press es una agencia de noticias maravillosa. Dentro de Europa Press hay un segmento que se llama Noti América, que tiene una enorme cantidad de información que recogen de los países nuestros, de Latinoamérica, incluso también de América del Norte, específicamente de México, y recogen toda esa información. Es decir, que temprano en la mañana de cualquier día, abriendo Europa Press, tenemos una información bastante certera de lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en el mundo. Ellos tienen Norteamérica, y después en Norteamérica, que es ese segmento para Latinoamérica, la información de los países latinoamericanos. Está The Hill, ellos también tienen una óptica particular de la noticia, son bastante incisivos, al igual que The Atlantic, y Axios, que hace reportajes muy interesantes de algunos temas con mayor profundidad. Cuando hablamos de búsquedas en Google, bueno, colocamos una palabra, aquí les puse la más sencilla, Venezuela. Ponemos Venezuela, lo primero que nos sale de información es estas, que pueden tener que ver con la actualidad o no, o pueden tener que ver con cómo ha sido de efectivo el mercadeo de ellos, de su SEO, como qué tan óptimo es el alcance que tienen estas páginas. En este caso, La Nación, France 24 y El País salieron como primer resultado. Pero evidentemente, si queremos ir más allá, pues entonces colocamos última hora, nos colocamos en las herramientas y buscamos por tiempo y buscamos última. Aquí aparece esta posibilidad de tomar última hora, últimas 24 horas, una semana, un mes, un año, ¿ok? Y esto pues es una manera de conseguir información de una manera más rápida. La otra es si queremos hacer un reportaje con mayor profundidad y estamos tocando un tema que ya ocurrió hace un año, 2 o 3, pues sencillamente colocamos el periodo en el que ocurrieron esos hechos aquí y lo buscamos con la palabra clave que vayamos a utilizar y vamos directamente a esa información cuando ocurrió. Para nosotros ha sido muy útil porque cuando redactamos los editoriales que César hace en el programa de televisión, pues tenemos que buscar esas imágenes cuando nos vamos al pasado para dar el contexto. Ha sido muy útil utilizar el Google de esta forma. También utilizamos el Twitter. El Twitter nos permite buscar información. Podemos hacerlo también tan profundamente como lo podemos hacer con el Google, porque podemos poner la palabra, buscar que sea más reciente, podemos elegir hacerlo con las personas que seguimos, que suelen ser algunas de esas fuentes de información valiosas que ya escogimos. Podemos hacerlo cerca de nosotros o en cualquier lugar. Podemos hacerlo por palabras claves, también siguiendo cuentas particulares, o sea, queremos esa información y entonces escoger de estas cuentas, AP News, BOA, con sus respectivos fuentes de Twitter, de manera de que sea esa la información que tengamos. Si queremos buscar una información que tenga mucha interacción o poca interacción, que nos puede decir si la información está teniendo relevancia, y también si la queremos buscar por tiempo, por periodo de tiempo, entonces tenemos esto. Estos días que seguimos hablando de lo que ocurrió aquí en Estados Unidos el 6 de enero del año 2020, cuando nosotros recordamos esto que ocurrió, pues tenemos que utilizar estas técnicas de buscar con fecha para poder buscar frases exactas o lo que se dijo en ese momento, o lo que ocurrió, porque todavía esa investigación está en continuidad, ¿no? También el Twitter nos permite utilizar la herramienta de TweetDeck para que ordenemos por columna la búsqueda. Entonces podemos poner la palabra clave, como la pueden ver aquí a la parte izquierda, buscar las fuentes de información que queremos seguir, por ejemplo IPIS, por ejemplo El Nacional, o la misma palabra, y nos van a aparecer tantas columnas como opciones pongamos. Eso es evidentemente una fotografía que está ocurriendo en vivo, pero es muy útil cuando estamos buscando una información concreta que está pasando en este momento, como puede ser una explosión, una situación de, por ejemplo, los apagones, por ejemplo, cuando estamos buscando información sobre un incendio, un accidente, porque si hacemos esta búsqueda vamos a ver en vivo lo que está ocurriendo, podemos seleccionar las imágenes, podemos seleccionar el contenido y bajar la información, sobre todo cuando se está haciendo un programa en vivo y eso está ocurriendo. Esta es una técnica perfecta para poderle dar continuidad con rapidez y asertividad a una información. Después hablamos del mensaje. El mensaje significa que vamos a trabajar en él, vamos a verificar y contrastar la información, vamos a darle contexto, el previo, lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir después, qué elementos entran en juego que son valiosos, darles relevancia, cuáles son los puntos claves que
que tenemos que recordar de esta información. Después ofrecer seguimiento, porque esta noticia tiene evolución en el tiempo. Ahorita, por ejemplo, con la situación de Ucrania, nosotros empezamos a darle seguimiento a la información desde el principio, desde el primer día, y no hemos dejado de hacerlo porque es una situación cambiante. Cada día hay algo nuevo que se incorpora, hay nuevos embajadores que son rusos que son expulsados de países, hay nuevas sanciones, hay entradas y salidas de territorios en donde de pronto hoy está ganando ese territorio Rusia y mañana lo recobra Ucrania, y hay mucha información alrededor que hacer, y ese seguimiento nos permite tener un pulso más exacto de lo que está ocurriendo. Y lo otro es brindar herramientas para la interpretación del mensaje. ¿Cómo brindamos esas herramientas? Evidentemente, con la diversidad de las fuentes de información que utilicemos, con el análisis de los distintos editoriales y piezas de opinión que se han escrito sobre el tema, que nos permitan poner sobre el tapete justamente lo que es valioso de lo que está ocurriendo, y también tener la óptica del otro. Cómo ve, por ejemplo, en la situación de Ucrania, cómo lo ven los rusos, cómo lo ve los ucranianos. Son puntos de vista contrastantes, y es interesante cuando se analizan porque nos dan una óptica y enriquecen la información de una manera diferente. Después está hablarles de una historia personal, una historia que nos ocurrió a nosotros en realidad en mayo del año 2017, cuando Maduro pues decidió que el tuit que César había escrito era un tuit que incriminaba, o más bien dicho, incitaba al odio, y dijo que debería estar preso, que no entendía cómo no estaba en prisión. La situación fue muy fuerte. Ese día empezó una campaña muy fuerte en Twitter hacia nosotros. Pusieron la dirección de nuestra casa y bueno, la verdad es que fue un momento espantoso. Nosotros teníamos que estar el 17 de mayo del 2017 en Estados Unidos porque tenemos un canal de televisión donde transmitimos, no tenemos un canal, transmitimos un programa de televisión, un canal de televisión aquí, y teníamos un evento que se iba a hacer con patrocinantes. El 17, se iba a hacer el 17, el 19 de mayo. Bueno, teníamos que viajar el 17 de mayo, fuimos al aeropuerto, en vista de lo que había ocurrido, estaban 2 de nuestras hijas con nosotros, decidimos que también ellas se vinieran a pasar para lo que nosotros veníamos, que era básicamente un fin de semana aquí. Nuestros pasaportes fueron retenidos, incluso a nuestra hija con síndrome de Down le hicieron firmar una carta donde decían que había intentado abordar un vuelo con un pasaporte robado, o sea que era absolutamente mentira. Esa fue la carta que todos nosotros tuvimos que firmar, supuestamente con la intención de que nos iban a entregar el pasaporte al día siguiente, cosa que no ocurrió. Pasaron muchos días, para hacerles la historia corta. Finalmente nosotros pudimos venirnos, ellas el 30, yo el 31, César llegó el 12 de julio de ese año aquí a Miami. Decidimos que seguíamos haciendo el programa de radio, él no había sido censurado todavía en el programa de radio, y el closet se llenó de sonidos. Eso que ustedes están viendo allí es el closet, el mejor lugar cuando no tienes un estudio de radio para hacer un programa de radio, para hacer las cuñas que tengas que hacer, porque la ropa amortigua el sonido. Si el closet tiene una puerta y ahí se cierra, mucho mejor. Allí César tiene su computadora, ahí probablemente estaba grabando alguno de los textos que salen en su página web cesarmiguelrondon.com, y tenía la computadora montada en una de las gavetas de mis camisas. Pero hubo otro hecho, y fue el 24 de enero del año 2019, cuando a César pues le dicen que no puede entrevistar a una personalidad en Venezuela, y al aire él decide entonces que si no puede hacer la información, dar la información, música. Él quería leer el titular de una noticia que era relevante y quiso hacer público el hecho de que no le permitieron hacer eso. Ahí ustedes lo pueden ver, fue un caso que también trabajó IPIS, que recogió todos estos tweets en un documento. César Miguel Rondón anuncia al aire que luego de leer titulares habrá un largo interludio musical, pues no puede entrar a fondo del tema político en Venezuela. A las 7:30 de la mañana retomará el programa con un foro sobre la resiliencia del venezolano. Póngale nombre, eso lo dijo Víctor Amaya. Luis Carlos Díaz dijo: hoy no puedo decir que en las próximas horas hablaremos de estas informaciones,
porque las circunstancias no lo permiten, dice César Miguel Rondón en la radio, después de hacer una lectura detallada de titulares disponibles en prensa y en portales digitales. Eso lo dijo Luis Carlos. Nosotros no nos detuvimos, nosotros no podíamos detenernos. Eso significó para nosotros la posibilidad de decir en las redes sociales que nosotros teníamos el compromiso y que lo íbamos a seguir cumpliendo, de informar y hacer llegar la información. Fue cuando decidimos que íbamos a hacer una entrevista con Juan Guaidó, que había sido autoproclamado presidente interino, y que lo íbamos a hacer en el Instagram. César nunca había hecho un Instagram Live, eso fue una experiencia muy particular con él. Pusimos el micrófono no el teléfono, pusimos las paticas, dispusimos todos, hicimos la primera llamada y salimos con nuestro primer live, del cual no queda ninguna, no se los hubiese puesto aquí porque bueno, nunca lo guardamos el live. Al día siguiente entrevistamos a Gustavo Linares Benzo, ya ustedes ven allí un trabajo más realizado, hecho en nuestro Instagram con la imagen de César. Ya empezamos con el equipo de Instagram a pensar cómo vender y promover los espacios que íbamos a empezar a tener en Instagram. Para nosotros el Instagram se convirtió en nuestro nuevo espacio de radio y realmente funcionó. Empezamos a transmitir nosotros, no a través de una emisora de radio, sino como emisores nosotros, a través del Instagram Live de César, las informaciones. Hacíamos una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, 6 entrevistas y hacíamos una hora completa de transmisión a través de estos aparatos. Recuerdo que compré cuántos micrófonos se pueden imaginar, después se los mostraré. Micrófono pequeño, me prestaron algunos para ver si podía sacar un mejor sonido a través del teléfono, porque utilizábamos básicamente el teléfono como micrófono. Aquí pueden ver parte de nuestro estudio, la computadora, uno de los micrófonos. Con el teléfono mío hacíamos la llamada al invitado y con ese teléfono se recogía ese sonido y se incorporaba al Zoom, y en ese momento hacíamos el trabajo con varias alternativas, la posibilidad de hacerlo vía Zoom. Fue cuando empezamos a hacer televisión, pero antes lo hacíamos por Instagram Live y lo metíamos en el Periscope. No sé si recuerdan que existía el Periscope, entonces nosotros transmitíamos también por Periscope. Teníamos un pocotón de telefonitos puestos. Con las tabletas empezamos a sacar la información y las colocábamos, le fotografiábamos de pantallazo de las distintas informaciones para tener a mano separadas las informaciones de Europa, Estados Unidos, Venezuela, Latinoamérica, Cuba, y poder seguir dando la información en el orden que nosotros queríamos irla trabajando. Desde el lunes 4 de febrero, así fue como salió nuestro anuncio. Vamos vía Instagram Live y Periscope a las 7:30 de la mañana para escuchar las noticias que nos depara el azar, no del señor Portero, pero sí de las fuentes libres y fidedignas de información, muchas de las cuales también han sido censuradas. En ese momento ya nosotros habíamos salido antes con una aplicación que se llamaba Al Día, una aplicación que había sido aprobada por Apple y también por Google Play, y nos permitió transmitir en poco menos de 5 minutos las noticias más importantes cuando las personas se podían descargar esa aplicación, que era totalmente gratuita, y escuchar la voz de César narrando esos primeros titulares. Ahí está lo que hicimos, aunque nos censuren un espacio en la radio, decimos al punto y seguimos, ese fue el nombre que le pusimos, en Instagram Live y Periscope de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Venezuela, hora de Venezuela. Más tarde, decidimos que entonces íbamos a crear un canal de YouTube, en donde nosotros pudiéramos colocar también ya grabado el contenido del programa. Entonces abrimos un canal de YouTube y empezamos a incorporar en ese canal todos los sitios donde podían seguirnos a nosotros. El programa de televisión lo seguíamos haciendo, por eso pueden ver ahí que nosotros teníamos el programa de televisión, en las redes lo que podíamos hacer. Empezamos a hacer un podcast en español, el nombre que le pusimos fue Sin Código. Fue también toda una experiencia, porque hacer podcast no es lo mismo que hacer radio, tiene todo un lenguaje para introducir el tema y para cerrarlo, tiene también
un secreto con el tema del timing, no puede ser un podcast mayor de 25 minutos porque, bueno, puede serlo realmente, pero si quieres tener impacto, si quieres generar seguidores, quizás mayores de 25 minutos es demasiado. Y después el programa de radio, ¿qué hicimos? Descargamos un software que se llama Ecamm, con doble M al final, Ecamm Live, que nos permitía transmitir, hacer streaming de nuestra señal aquí dentro de la casa, de nuestra señal de la propia computadora, y que además tenía la posibilidad de colocarle generador de caracteres y transmitir esta señal que salía por Instagram y podía salir también directamente en el YouTube y en el Periscope. Eso tenía una ventaja maravillosa. No, en Instagram no podía salir en Periscope y en YouTube. En Instagram seguíamos haciéndolo como lo seguimos haciendo ahora, con el teléfono y con las paticas, pues, para poder montar la cámara. Eso fue todo un tema de aprendizaje para mí, porque comenzamos primero sin colocar ninguna imagen del invitado. El invitado era por el telefonito, por el teléfono, llamando por teléfono, con otro teléfono. Pero después quisimos hacerlo más tipo producción, y entonces yo buscaba una foto, la subía, preparaba la pantalla y le metíamos los generadores de caracteres para que mientras la persona que nos estaba hablando por teléfono hablaba sobre una noticia, su imagen estuviera también compartida en la pantalla. Fue realmente fácil manejar Ecamm. Al principio nos dio mucho miedo, pero después descubrimos que era muy manejable y muy funcional. ¿Qué hicimos para poder seguir trabajando? Nuestros productores de la radio ya pues dejaron de trabajar con nosotros, pero creamos un equipo con gente que había estado antes en la radio, con periodistas, y empezaron ellos a hacer booking de esos invitados. Queremos 4 invitados, 5 invitados para cada día. Entonces abrimos un Google Drive para hacer la propuesta de los temas, para hacer la propuesta de los invitados, con lo cual el trabajo se hacía en conjunto y en equipo. César revisaba por el chat del grupo que se creó de WhatsApp los temas que se le proponían, él proponía, yo proponía, la gente escribía si era fácil o era complicado conseguir, o quién era el que ellos proponían como invitado o como entrevistado, y en el Drive trabajábamos los temas y los contenidos en conjunto, de manera que todos podíamos meterle mano al material que se iba a trabajar. Teníamos una agenda compartida de contactos, utilizamos y abrimos un canal de Telegram para que la gente nos siguiera también con la información, de forma de que la información salía por Instagram, salía por Periscope, salía por Periscope, que es Twitter, salía por el YouTube, y en paralelo todos los vínculos de todo lo que estábamos diciendo salían por Telegram. En el caso del Twitter, además, teníamos una persona que solo escuchaba el programa para ir escribiendo en paralelo con el @ del invitado lo que eran las declaraciones que el invitado nos estaba dando. De manera que si una persona no estaba siguiéndonos por el Instagram, no estaba siguiéndonos por el YouTube, no estaba dándole, digamos, no estaba siguiéndonos por el Periscope, entonces sencillamente sí tenía la información escrita del invitado que en ese momento nos estaba dando esa información. Y la audiencia reaccionó, fue precioso. Recuerdo que un día se me ocurrió preguntarle a la gente que nos seguía por Instagram si nos podían mandar fotos de dónde escuchaban el programa, dónde estaban cuando estaban escuchando el programa por sus teléfonos, pues, para ver el Instagram Live de César. Y nos mandaron estas fotos. Alguna persona que estaba desayunando, otra persona lo tenía en su trabajo, un motorizado nos mandó esa foto que sale allí con el teléfono colocado llegando a Bloomingdale's, el otro nos mandó otro también con un cafecito, hubo una señora incluso que nos mandó uno con un periquito que estaba justo frente a también él escuchando el programa de radio hecho vía Instagram. Fue una experiencia preciosa. Al final el programa En Conexión fue de alguna manera también parte de esta señal que se creó América Digital. No la creamos nosotros, la creó un grupo de gente aquí en Estados Unidos para brindar información sobre toda América, una especie de Infobae con otros elementos, y el programa de televisión salió allí. Al final nos pidieron también que nuestro programa de radio saliera en la radio, y salió en la radio de aquí. En Estados Unidos estamos saliendo a través de 3 emisoras de radio. Es un programa de 2 horas de duración, de 7 a 9 de la mañana, se llama Día a Día, y
ese programa de radio se escucha en 107.9 FM de Miami, en 990 AM de Miami y en, ¿cuál es la otra? 98.7 FM en Miami. Esas 3 emisoras lo tienen. En paralelo también por un media player se colocaba en americadigital.com radio y allá también la gente podía escucharlo. En TuneIn estaba la emisora de radio, que también la gente se podía conectar. La página web de la radio, aquí de la primera emisora de aquí era éxito107.com, y ahí también se tenía la información. Es decir, que por todas las vías le llegábamos a la audiencia por cualquiera de los lados con la información. Hicimos el podcast, al principio tocábamos un tema en particular a profundidad, era diario, era la exigencia que tenía para que nos dieran relevancia en Apple, y bueno, fue lo que hicimos, fue un esfuerzo enorme. También se diseñó todo un esquema de cómo trabajarlo, escuchando otros podcasts para trabajar un tema a profundidad, desarrollábamos la investigación, en paralelo a eso grabábamos las entrevistas por Zoom, esas entrevistas sí las grabábamos por Zoom, y después en edición se montaba una narración que César hacía de los mejores segmentos que habíamos encontrado, que respondían la pregunta de forma tal de que pudiera ser tal cual con el lenguaje propio del podcast. Contratamos un amigo que lo hizo por intercambio, la música para identificar nuestro producto. Estuvimos haciendo el podcast hasta que después nos dimos cuenta que haciendo el programa de radio de 2 horas, que supone para nosotros 6 invitados diarios sobre 6 temas distintos de información, que al final de la semana son 30 invitados, pues teníamos mucha información valiosa y nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando esa información tratando de tocar temas distintos a los que ya se habían tocado. Entonces decidimos, vamos a profundizar esos temas y utilizar algunos de los sonidos de algunos de los invitados sobre este tema en la radio que ya salieron o en la televisión, darle cuerpo y si nos hace falta agregarle otro elemento, pues entonces agregarle ese elemento. El podcast tiene la naturaleza particular de que tiene que sentirse algo muy natural, el invitado, el principal conductor debe saludar a la audiencia, debe reaccionar con las respuestas y todas esas cosas forman parte de la naturaleza, de la naturaleza del podcast. Aquí está una muestra, no la pueden ver muy grande, pero esta es una conversación en nuestro chat de trabajo, donde están el equipo, César sugiere algo o plantean algo. En este caso creo que esto que estamos viendo aquí es la transmisión, durante la transmisión del programa de radio que hacemos ahorita. Nosotros tenemos por un lado, como ya estamos en la radio, pero lo seguimos haciendo en la casa, tenemos un equipo que se llama Conrex, que nos permite salir con la misma calidad de sonido que tendría la radio, nos coloca en una dirección IP conjunta, tanto a la radio como a nosotros. En la radio está Laura Rodríguez, nuestra productora, que es la que hace las llamadas telefónicas para los invitados, es la que allá se coloca, por supuesto, la música, las cuñas y todo lo demás. Y aquí está César con todo su material de información para hacer el trabajo. La segunda que ven aquí, que es la conversación que se ha tenido, el resultado de la conversación, que es la pauta de los invitados que vamos a tener, el tema central que se tocó y los números de teléfono de contacto para hacer la llamada, contactos que luego se pasan en esa agenda en proceso, en donde nosotros ponemos qué temas tocamos con esos invitados y ya aquí más al otro lado los teléfonos o correos para poder volver a contactarlos en caso que los necesitemos. Después desarrollamos una plantilla para el contenido, para darle fuerza al contenido, una plantilla base que se llena evidentemente con los temas musicales. César escoge la música todos los días, la música que va para su programa es de él, es de su gusto, y se llena, pasa la información a la productora Laura. Laura desarrolla esos temas que van dentro de la pauta, pero también dentro de la pauta van los nombres de los invitados, el contacto de los invitados y todo lo demás, de manera que César se sienta frente a este Google Drive, Laura está con su Google Drive y el seguimiento se puede hacer correctamente. Si hay algún cambio se puede hacer sobre la marcha, pero siguiendo esta especie de mapa de trabajo que nos permite a todos ir cumpliendo el cometido que debemos cometer, que es terminar con la producción con calidad. También en ese año 2019, que creo que es el año que más hemos trabajado de nuestra vida,
Hicimos también una serie de entrevistas que salieron en nuestro Instagram, en el Instagram de César. Eran entrevistas puntuales con venezolanos fuera de Venezuela, científicos, artistas, también para fortalecer esa relación de César con esa audiencia que estaba lejos. Pues ahí hicimos el trabajo de sacar esa información. Con lo cual nosotros tenemos nuestra audiencia en el presente, está en radio y en televisión, está en Instagram, está en Twitter, está en el website de enconexionweb.com, que es un trabajo que hacemos en conjunto, donde colocamos todo el contenido informativo que hemos ido generando, tanto en el programa de televisión como en el programa de radio. Eso supone que son 10 invitados o temáticas diarias que estamos tocando, 50 a la semana, que se van subiendo permanentemente en esa página web. Está la página web de cesarmiguelrondon.com, que es una página en donde él sube algunos de los materiales, pero en realidad es una página que él trabaja con mucha libertad para hablar de la música, de los libros, de las noticias que a él le han parecido interesantes, no necesariamente relacionadas con, digamos, con la actualidad política o económica, sino otros temas, y también lo que son las recomendaciones de sus libros. Tiene una audiencia muy rica desde hace muchos años en esa página. El canal de YouTube, que es César Miguel Rondón Hoy, es uno de los canales, y el otro es En Conexión Web. Se llama youtube.com En Conexión Web. A través de ese la gente puede seguirnos. El programa de radio sale en vivo también en ese YouTube, pero no con video, sino con audio. El audio de la radio sale a ese canal de YouTube. Después, por las mismas limitaciones que YouTube nos le brinda a la gente, si ponemos música, la música tiene derechos, entonces hay que hacer una edición del programa, sacar la música y subir el programa sin música, para que como a las 11 de la mañana, aquella persona que no haya oído el programa de radio y quiera oírlo, tenga disponible en el canal de YouTube pues ese editorial o ese contenido o esa entrevista que César hizo de una noticia. Hemos creado un grupo de WhatsApp en donde la gente puede sumarse, y también allí compartimos contenido en audio, de manera que puedan tener en audio el editorial editado, montado para ellos, o alguna entrevista. Eso es una novedad, lo hicimos hace poco. Ya tenemos allí una cantidad de personas que se han sumado. En Telegram tenemos otro grupo de personas. Después pensamos en un producto que nos ha resultado muy sabroso de producir, que es como una especie de newsletter. Eso lo hicimos a través de un gran amigo que vive en España, que es un especialista en el tema de mercadeo digital, Ricardo Miranda, y nos propuso, bueno, vamos a hacer entonces un boletín. Hicimos el diseño y el concepto del boletín. César escribe todos los viernes como una especie de bitácora, vamos a llamarla así, un texto donde él va contando qué ha sido lo más relevante, y donde invita con distintos hipervínculos a seguir informaciones que él ha trabajado en la semana. Es una carta personalizada que le llega a cada persona que se suscribe a través de cesarmiguelrondon.com/boletín, pone sus datos, y todos los sábados a las 8 de la mañana llega a su buzón de correo electrónico una carta personalizada con esta información. César está en este momento, que cuando estamos haciendo esta grabación es día viernes, escribiendo la carta que todos pueden recibir el día de mañana. También nuestro programa de televisión sale a través de TVB Noticias. TVB Noticias es un canal de televisión que sale en distintas empresas de cable o de videos aquí, de señal. Y bueno, ellos también apoyan con material, lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos la entrevista de televisión, que las grabamos muchas veces al mediodía o hasta las 3 de la tarde, tenemos que seleccionar una cápsula para que ellos coloquen esa cápsula en el Instagram de TVB Noticias, invitando a ver el programa o paralelo a la salida al aire del programa. Y es un trabajo gráfico que hacen ellos para colocar la información allí, ¿no? Esta es una muestra de cómo trabajamos en el Twitter. En ese momento está César entrevistando a Javier Larrondo, y una de las personas de nuestro equipo coloca a lo que está diciendo el invitado con su respectivo usuario de Twitter. Les cuento que esto nos ha generado un efecto muy positivo, porque
hemos podido llegar a una gran cantidad de periodistas de fuentes informativas valiosas como el Washington Post, como el New York Times, como EFE, como AP, como cualquiera de estos, inclusive periodistas muy famosos que cobran por dar entrevistas, a nosotros no nos cobran, mucho porque sienten que reciben como un espaldarazo cuando salen en el Twitter y empiezan a recibir seguidores y llamadas para ser entrevistados también por otros medios. Nosotros les escribimos a muchos de ellos, como les dije, por mensaje directo desde César. César hace entrevistas en inglés y en español. Eso fue una idea que tuvimos para empezar a abrirnos también a otra audiencia. Él va traduciendo en paralelo lo que va diciendo la persona, después que la persona lo ha dicho. Y bueno, también creamos entonces una metodología cómo llegarle a los invitados en inglés. No todo el mundo en el equipo habla inglés, entonces redactamos un texto para poderles decir, también dar las instrucciones de cómo se van a ver, cómo los vamos a llamar y todas esas otras cosas. Esta es parte de la página web de César, cesarmiguelrondon.com, que tiene pues los artículos de opinión, algunas informaciones que llegan de sus amigos desde el exterior, que también escriben opinión, todo el tema de música, las películas, los libros que recomiendan y las otras cosas que ocurren. Esta página es totalmente en audio, todo lo que está allí, pues, algunos se pueden leer, pero la mayoría, todo, absolutamente todo se puede escuchar. Con darle play, escuchan a César hablándoles de una película con el sonido de la película de fondo y todo. Esta es una página muy sabrosa, tenemos con ella, yo creo que vamos a cumplir pronto como unos 16 o 17 años. Esta es la página de Conexión Web, en donde pueden ver aquí, por ejemplo, una entrevista que tienen un contenido. Hay, de las entrevistas que nosotros hacemos se producen distintos productos. Se producen productos, me quedó bonito eso. Ajá. Se producen distintos tipos de modelos de información. El modelo escrito sería este que está aquí. Cuando ustedes van a la información y entran, van a conseguir el texto escrito de parte de lo que fue, lo que nos dijo el invitado sobre el tema que está tratando. Está el sonido como tal, que lo pueden escuchar cuando está aquí en el mixer de audio en vivo, cuando está ocurriendo algo en vivo o cuando van a escuchar una información en vivo que lo van a buscar directamente en el canal de YouTube, y también, por supuesto, lo que ocurre en el YouTube se coloca en la página. El hecho de producir el podcast, que dejamos de hacerlo porque era un trabajo enorme y al final nos dijeron con el grupo con el que estábamos que era un esfuerzo muy grande y no estaba teniendo para ellos el impacto económico que ellos querían. Lo lamentamos, la verdad, creo que en algún momento volveremos a hacerlo. Pero el hecho de haber producido tanto contenido de una manera diaria nos permitió tener acceso muy fácilmente a una enorme cantidad de plataformas de audio. Ahora el programa, en lugar del podcast, el programa se coloca directamente en todas esas plataformas. Se sube por Anchor y de ahí se distribuye en tantas plataformas de audio como las que puedan imaginar. Ahí aparece Spotify, Anchor, está eBooks, está, bueno, creo que es la de Apple. Y bueno, es decir, que cuando ustedes vienen a ver, nosotros tenemos pues toda esta información saliendo en paralelo por todos estos medios. Esta es la imagen del grupo de WhatsApp. No hemos hecho una inversión en WhatsApp como para permitir más participantes. Este es el número de participantes que tenemos, que se metieron con nosotros aquí. Esta que están viendo es la imagen del Telegram, donde vamos subiendo contenidos, y también colocamos para que la gente lo pueda clicar. Ahí hay 1.385 suscriptores. Esta es una imagen del Instagram de César, en donde podemos ver todos los productos que él ofrece, cómo haces para unirte a su WhatsApp, para suscribirte a tu boletín, al boletín de él y el resto de los productos. En la actualidad nosotros tenemos en Twitter, César tiene 2.8 millones de seguidores, en Instagram 1.8 millones de seguidores. El programa de radio sale en 107.1 FM, 98.7 FM, 990 AM. El programa En Conexión sale a las 7 de la noche, hora del este, por TVB Network, que se transmite en estos distintos canales: 427 de DirecTV Now, 654 de Comcast, 934 de Charter Spectrum, 411 de Bluestream, 250 Atlantic Broadband. Transmisiones en vivo por Instagram siempre terminan teniendo 4.500 personas,
en YouTube, dependiendo del tema que trabajamos, pues tenemos más o tenemos menos personas siguiendo o compartiendo una información. Al final logramos cumplir lo que dijimos, que podrán quitarnos los recursos de tener una emisora de radio en Venezuela y hacer nuestro programa en Venezuela como siempre quisimos seguirlo haciendo, pero nunca nos van a quitar las ganas y la voluntad de seguir adelante, de llevar la información, de no detenernos, de que la censura no pueda más que nosotros, no es controlable ni lo será nunca por censura alguna. Esto es lo que quería comunicarles y compartir con ustedes en esta masterclass. Sé que van a tener muchas preguntas, sé que vamos a poder compartir esa información y ese conocimiento que quieran tener. Voy a pasarles un listado de lugares a donde pueden acudir para buscar información más allá de la que tienen. Los think tanks son muy valiosos. Hay think tank en Latinoamérica y think tank aquí también en Estados Unidos y en España que pueden enriquecernos. Esos invitados, esas personas que escriben esos trabajos, colocan su correo electrónico allí, a veces incluso su teléfono, y son invitados muy valiosos porque tienen una óptica diferente y no están dentro de canales de televisión con su propio peso editorial, sino que son investigadores. También el tema de tecnología, seguramente el día que empecemos a hacer preguntas y respuestas, vamos a hablarles de algunas piezas, si ustedes quieren, que son interesantes tener. Y bueno, aquí estamos. La idea es que juntos podamos hacer llegar información relevante a todos nuestros amigos venezolanos, familia venezolana alrededor del mundo, y también de Venezuela hacia otros interesados, no necesariamente venezolanos, que hacen vida en el mundo, así como noticias del mundo que de pronto por una razón u otra tampoco son conocidas o relevantes para la audiencia venezolana por el tema de la censura. Nuestro compromiso está allí, seguir adelante, el tiempo que sea, con el deseo, por supuesto, enorme de que eso nos permita seguir sintiendo que estamos haciendo algo por el país. Muchísimas gracias, Flor. Esperen un segundito, que ya la tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, creo que esta masterclass es una muestra y una excelente manera de comunicarle a la audiencia desde el testimonio, desde lo personal, desde esa trayectoria que no ha estado que ha estado a veces llena de muchos obstáculos, cómo superar esos obstáculos, cómo insistir y cómo tener en la mira pues siempre esa vocación para la información, para el periodismo y para hacer lo que nos apasiona, que es eso, periodismo en radio, y por eso estamos aquí. Creo que combinas exactamente muy bien eso personal con todo el profesionalismo de explicar y de tu generosidad a mostrarnos esas salidas técnicas, esas salidas profesionales, periodísticas, para hacer cada día un mejor trabajo. Y además de esto, pues de ver lo que hay detrás del trabajo que ustedes hacen a diario, ¿no? Lo que hay realmente atrás. Creo que los comentarios de los asistentes a esta masterclass lo están expresando. Es realmente impresionante el trabajo que ustedes realizan. A mí me gustaría, pues además de los comentarios que están acá, hacerte algunas preguntas. Una en particular que nos causa a todos mucha curiosidad es, ¿cómo es el equipo? ¿Con qué equipo? ¿Cómo están trabajando? Tú hablas allí, pues ya la parte sí de compartir el Google Drive, pero ¿cuántas personas están contigo en esto? ¿Cuántas personas ayudan en esta tarea tan gigante y laboriosa? Y creo que eso puede ser y sobre todo, más que el número, qué calidad de gente necesitas, ¿no? ¿Con qué atributos, con qué perspectiva, con qué mirada deben estar las personas que están haciendo producción para ustedes y que hacen este equipo y que hace esto posible? En primer lugar eso, y luego vamos haciendo otras preguntas. Buenísimo. Primero quiero darle las gracias a todos por sus palabras, que han sido muy generosas. Para mí es un gusto enorme compartir con ustedes y lo hago
con la franqueza y la honestidad necesaria, porque todos estamos metidos en esto, todos estamos luchando con lo mismo. Con relación a la pregunta, Marianela, y gracias por la invitación, de verdad ha sido un gusto, porque no había puesto en orden nunca todo el esfuerzo que hacíamos, y en esta semana me ha servido muchísimo la presentación para decirle a la gente, esto es lo que hacemos, esto es cómo lo hacemos, y digamos que ordenó un poco mi pensamiento, ¿no? Pero con relación a la pregunta, nosotros tenemos mucha gente que, o sea, no somos muchos, somos poquitos, pero la gente que trabaja con nosotros casi siempre es gente que tiene mucho tiempo trabajando con nosotros. O sea, por ejemplo, en televisión y en radio hay personas como Laura Rodríguez, que trabajó conmigo cuando ella tenía 19 o 20 años, y yo tenía, ¿qué? 24 o 25 años, y ya tengo casi 60. O sea que viene con mucho tiempo de trabajo con nosotros. Ella es clave en el equipo de nosotros en este momento de radio. Eh, Ella está físicamente, como lo dije, en la radio es un operador técnico que cambia la emisora de radio donde transmitimos, y está ella. Y en el estudio estamos César y yo. Hay una persona que es una persona que hace lo que ya se llama el booking, que es el que consigue los entrevistados según la temática. Esa persona ha variado con el tiempo, porque ha comenzado siendo de pronto una persona de la radio, después fue una persona que nos recomendaron porque esa persona de la radio se fue a vivir a otro país y no podía seguir. Total que ese sí ha sido un proceso de rotación, pero afortunadamente como tenemos una metodología creada, el que entra se le comparte toda la metodología, se le comparten los contactos, y va aprendiendo en el día a día de la dinámica de la radio cómo es que se hace el trabajo. Entonces digamos que en la radio básicamente somos estas personas que mencioné, que somos 5 personas, ¿ok? La radio como a radio y nosotros. Aparte de eso, está el equipo que nos apoya en el Twitter, que es una muchacha joven que está en Caracas, que es la que pone el tweet en vivo mientras ocurre. Antes eso se hacía en Caracas con los productores de la radio, siempre un productor en la radio iba escribiendo lo que la persona iba haciendo. Ahora se hace también, pero lo hace una persona externa. O sea que subiría el grupo a 6, aunque esa no es la única función que tiene esta persona en Caracas. Después para televisión, el equipo de televisión en el estudio está solamente Sergio, una persona que es el director. En el booking tenemos una persona que hace todo el trabajo de conseguir las entrevistas. Después tenemos una persona que desarrolla conmigo las fichas y la información. Siempre somos equipos de 5, ahorita que me estoy dando cuenta, siempre somos 5 personas, de las cuales siempre hay 2 que se repiten, que somos César y yo. Ese es el grupo. Ese es el grupo. Wow, todavía más nos asombras, ¿no? Porque, a ver, yo creo que si bien tenemos 2 temas, tenemos un tema de tener muy claro, y esto creo que es una visión particular tuya, de audiencia. Yo creo que eso le da una potencialidad y una solidez al programa, bueno, a todo lo que hacen, porque no es un programa, de tener muy claro a qué audiencia van y cómo hablarle a esa audiencia y cómo además sumar para tener una audiencia más amplia. O sea, creo que sin que haya una lección que nos hayan dado desde el comienzo, creo que tienes una mirada muy, muy amplia de cómo pueden sumar desde distintas audiencias, como afluentes, ¿no? Afluentes que van a un mismo río, a un mismo centro. Y por otro lado, la calidad del trabajo que están haciendo, ¿no? Que tú lo decías en las láminas, pues, o sea, de cómo contrastar la información, cómo profundizar. Entonces creo que esos 2 elementos con 5 personas es que, mira, de verdad es titánico y es de verdad impresionante. Yo creo que, bueno, los comentarios de quienes están aquí en el chat así lo están expresando. Había una pregunta que quería también hacerte, Flor, y que creo que tú me habías comentado que tenía que ver un poco con las narrativas, ¿no? Como las narrativas para cada medio. ¿Cómo lo van resolviendo? ¿De qué manera ese tema de cómo contarle a cada audiencia una historia que puede que salga de un tronco común, pero que tiene distintas maneras de mostrarlo, ¿no? Que nos hables un poco de ese proceso, ¿no? Bueno, fíjate, voy a poner ejemplos en radio y en televisión. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana.
Este fin de semana nosotros tuvimos un ganador del derby, ¿verdad? Evidentemente eso fue una gran noticia para nosotros y además cómo ocurrió la noticia de por sí fue también todo un evento. En la radio, ¿cómo lo contamos? En la radio lo contamos con la sorpresa que le causó a César y la historia como César la cuenta, de la sorpresa como se dieron los hechos para que finalmente Sonny León terminara montado en el caballo y ganara la carrera. Lo contamos con el audio de él dando una declaración a un medio en el momento que ganó, donde dice pues cómo le dedica este premio a Venezuela. La radio es un medio auditivo, todo lo que se pueda decir por audio es maravilloso. Hay ocasiones que nos ha tocado comentar algo con relación a la guerra y hemos puesto sonidos originales de cómo se siente el bombardeo de la ciudad. Estamos aprovechando el medio auditivo como tal, que es el medio propio de la radio. La radio es íntima, es directa y es personal. Y cualquier información que se dé allí tiene que tener esa visión clara. En la televisión tenemos que enamorar con la imagen, tenemos que agregarle el valor que la imagen tiene. Entonces, evidentemente hay que conseguir las tomas de apoyo, eso también tiene derechos. Como estamos trabajando en un canal de televisión, esos derechos los paga el canal de televisión y entonces buscamos la información en las agencias donde ellos tienen autorización a utilizar las imágenes. Entonces es importante el tema de las imágenes y le damos esa fuerza allí para que pues, podamos cumplir con lo requerido en la televisión. Cuando nos vamos a las redes sociales es diferente, porque cuando nos vamos a las redes sociales el Twitter es muy dinámico, muy rápido, por eso tenemos dos momentos del Twitter. Uno es el momento en vivo, en donde básicamente lo que importa es lo que está ocurriendo, y para contar lo que está ocurriendo, la única manera de hacerlo es contarlo con las palabras. O sea, fulanito dijo esto o aquello. O poner segmentos de video, pero la verdad es que no tenemos más personas para hacer más trabajo. Entonces lo hacemos de esta manera. El otro momento es si nosotros subiéramos una cápsula en especial en el Twitter, que ya sea grabada sobre un momento particular, que es posterior. Y en el Instagram hay que contar la historia considerando todos los elementos de la narración que tiene Instagram. Instagram tiene la posibilidad de hacer un live, como nosotros lo hacemos cuando transmitimos el programa de radio, lo estamos transmitiendo en vivo por live de Instagram, pero también podemos crear una historia en donde contemos por story con segmentos gráficos parte de lo que está ocurriendo. Podemos contarlo en un carrusel de fotografías, lo podemos contar en el feed propiamente de César, en el timeline del Instagram, con apoyo gráfico. Y eso requiere el lenguaje propio del Instagram, que básicamente también tiene que ser muy llamativo en imagen y en diseño. Allí nosotros contamos con el apoyo del equipo que tiene pues, trabajando con ella Verónica Ruiz del Viso, que se llama Team Remoto. Team Remoto trabaja las redes de César y las redes mías, básicamente para esto, para el posterior, para el contenido posterior a lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, en el sentido de los podcasts, el podcast es muy semejante a la radio, que tiene que ser muy repetitivo si el tiempo en que te extiendes hablando es muy largo, pero tiene que tener el elemento de la narración en off para poder reducir las ideas y hacer relevantes las frases. Tiene que ser muy personal también, entonces hay que saludar a quienes se están conectando al podcast, hay que saludar al invitado que te está hablando, hay que despedir a ese invitado, hay que hacer como un resumen al final de lo que nos dijo relevante ese invitado o varios de los invitados, y cerrar siempre con una idea que invite a la reflexión. Eso también tiene una forma de narrarse. Y no sé qué más te puedo decir. Bueno, y la página web, evidentemente, nosotros tenemos siempre se hace como un resumen, un sumario de lo que ha sido la entrevista para colocar allí el vínculo de YouTube de esa entrevista, tomando en consideración los elementos de la página web, que evidentemente el título tiene que estar incorporado dentro de la metadata del primer párrafo para que en la búsqueda del Google optimice y ese resultado llegue, que las etiquetas que se coloquen tanto en la web como en las redes sociales sean etiquetas que nos puedan colocar en un primer resultado o en un segundo resultado.
que eso hay que tenerlo muy presente, porque si no estamos invirtiendo dinero, como en el sector nosotros no lo estamos haciendo en publicidad en las redes, entonces evidentemente no, pues tiene que ser muy bueno haciendo ese trabajo y no es difícil hacerlo siguiendo los patrones, incluso los tutoriales de YouTube que hay sobre cada una de las redes. Gracias, Flor. Bueno, yo quisiera hacerte dos preguntas a partir de comentarios de los asistentes a la masterclass. Francisco Chirinos dice gracias Floralicia por compartir tan exitosa experiencia y pregunta si puedes hablar algo de los costos de producción y el tema de los anunciantes, o sea, porque tener pues toda esta variedad de productos y de subproductos asociados pues a esa idea inicial, cómo se maneja ese tema, si puedes dar algunos tips sobre eso. Y bueno, Jesús Zacarías habla excelente masterclass. En realidad los oyentes no saben todo el trabajo que se realiza para llevar la información, siendo lo más gratificante los buenos comentarios. Gustavo Montaña pregunta ¿cuál consideras fue el medio o plataforma que más impulso les ha dado y por qué? Por ahora pudiéramos dar esos tres comentarios. Ok, con relación a los costos, evidentemente nosotros estamos saliendo en radio, estamos saliendo en televisión, con lo cual pues tenemos un ingreso por esa vía. Que nos permite tener gastos en equipo, pagarle a estas personas. Nosotros le pagamos al equipo en dólares. Para los que viven en Venezuela, lo que nosotros pagamos está muy bien, evidentemente, porque digamos no es un monto tan alto. Para los que viven aquí, esto es un trabajo adicional a otros que hacen, porque nosotros no tenemos cómo apoyar económicamente más fuerte el equipo. Nada quisiéramos más que nuestra mínima y pequeña empresa pudiera crecer en número de periodistas y en posibilidades económicas para poderles brindar mejores sueldos, incluirlos como empresa. Nuestra empresa es muy limitada porque estamos utilizando el propio ingreso que tenemos por trabajar en la radio o en la televisión para pagar el equipo que trabaja con nosotros. Con relación a la publicidad, bueno, nosotros habíamos arrancado desde muy temprano, antes de que hubiera toda esta crisis que hubo en Venezuela, empezamos a trabajar en las redes sociales, porque siempre me pareció muy interesante como medio hacerlo, y empezamos a hacerlo justamente con Instagram, mucho antes de que mucha gente lo empezara a hacer. Ofrecimos Instagram a nuestros anunciantes, en un momento llegamos a tener bastante publicidad de distintos anunciantes en Instagram, y eso se mantiene. Nosotros no bombardeamos en el Instagram con mucha publicidad, básicamente se le ofrece a los clientes dos momentos distintos en el Instagram, que puede ser una story, un post en el feed, o puede ser un carrusel o una entrevista en vivo en un momento determinado, todas las opciones que te permite el Instagram, y eso tiene un costo bueno, que se determina en un contrato, a través de un contrato. En el Twitter creo que hemos hecho poca publicidad, creo que una vez hicimos publicidad allí. En la radio y en la televisión nosotros no somos los vendedores de la publicidad, lo hace un equipo aquí en Estados Unidos. Es muy distinta la publicidad aquí que la publicidad en Venezuela, a la que estábamos acostumbrados nosotros, porque en Venezuela la mayoría de los anunciantes, en el momento que nosotros hacíamos publicidad, anunciaban con nosotros años enteros. Eran entre 12 o 9 meses al año. Aquí en Estados Unidos el tamaño de los clientes es más pequeño cuando se dirigen a una audiencia hispana. No hemos alcanzado los grandes anunciantes, como puede ser Alimentos Goya o cualquiera de estas empresas de bancos dirigidos para hispanos o telefónicas dirigidas para hispanos, que buscan canales de televisión o canales de radio mucho más grandes en alcance de audiencia, porque aquí todo funciona con números. Entonces, digamos que ahí son más pequeños, más circunstanciales, los anunciantes duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros logramos aquí algo prácticamente histórico, que estuvimos prácticamente casi 2 años, anunciantes que se quedaron con nosotros esos 2 años. Sin embargo, evidentemente muchos están resentidos por el impacto de la pandemia. Algunos eran restaurantes, se vieron afectados y bueno, como saben, todo esto ha afectado a estas pequeñas empresas. Eso es lo que puedo decir. Yo en Venezuela tenía un equipo de ventas. Ese equipo de ventas en realidad era una persona y esa persona tuvo una circunstancia muy particular porque enfrentó una enfermedad bastante dura
y se fue a Argentina a verse, y también eso, digamos, ese equipo quedó un poquito desmantelado allí. Ahora regresó y se volvió a ir a Argentina, afortunadamente está bien de salud, pero digamos que ese impulso que nosotros teníamos de hacer publicidad en Venezuela con un seguimiento y un trabajo continuo sobre los clientes, llevándolos a reunirnos con ellos, a plantearles ideas y ese tipo de cosas, no se ha podido seguir haciendo porque, bueno, por lo que estoy explicando, ¿no? Aquí es distinto, de verdad, el mundo de la publicidad aquí es totalmente diferente. Y la pregunta que te hacía Gustavo sobre cuál consideras que fue el medio o plataforma que más impulso les ha dado, pues, ¿no? Sin duda, Instagram. Sin duda. Instagram. Instagram. Ok, fíjate. Sin duda, Instagram. Sobre todo el live, el Instagram Live. Porque en el Instagram Live de nosotros se conecta la diáspora venezolana. Se conecta la cantidad de venezolanos que están fuera, pero también muchos venezolanos que siguen estando en Venezuela. Y en los momentos culminantes, cuando pues, ocurrieron hechos determinantes en Venezuela, la gente acudía a eso. Yo quiero estar allí, yo quiero saber qué está pasando, yo estoy buscando una fuente de información confiable, César Miguel lo es. Entonces, se metían de manera pero frenética en cualquiera de las plataformas. A mí me causa mucha impresión porque nosotros transmitimos un segmento del programa en live, pero el programa continúa en YouTube. Pero cuando el programa, son dos momentos distintos, porque la gente quiere ver a César sentado en su escritorio, yo le traigo el café, quiere compartir con nosotros ese momento de intimidad y lo hace en el Instagram Live. Pero cuando termina el Instagram Live, se muda al YouTube de En Conexión para no perder el programa de radio y seguirlo escuchando. Pero son básicamente muchos de ellos la misma audiencia. Es muy, muy cómico porque ahí en televisión no se ve, pero Claro. en el Instagram Live sí. Qué bueno. Ana Carolina Arias hace un comentario, dice, pareciera que el contenido luego de este cambio ha sido más general, más nacional. Lo que sucede en las regiones de Venezuela, que al final marca el desarrollo del país, ha debido darle menos espacio para captar más los seguidores o si tienen alguna manera de presentarlo para reflejar la realidad en todo el contexto nacional. Ok, fíjate, nosotros estamos transmitiendo ese programa de radio y el programa de televisión en Estados Unidos. Al principio estábamos volcados 100% información de Venezuela, pero evidentemente para poder crecer en el mercado y en la audiencia a la que esos canales se dirigían, no podíamos ser tan específicos con el tema venezolano, solo Venezuela, cuando tienes una audiencia compuesta por colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, argentinos. Entonces había que abrir un poquito más. Y también hay un tema que el mundo hispano en Estados Unidos es muy rico en lo diverso que es, porque hay, por ejemplo, cubanos de primera generación, hay cubanos de segunda y de tercera generación, y los cubanos de segunda y tercera, muchos hablan inglés, les interesa más lo que ocurre aquí en Estados Unidos que lo que ocurre en sus países. Entonces, el peso de la información en Estados Unidos es relevante porque quienes hacen vida aquí se ven afectados por las decisiones de lo que ocurre aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces también hemos tenido que abrir un poco más el espectro, aprender, por ejemplo, de política estadounidense para poder entender cómo son las elecciones, qué ocurre con el Senado, las decisiones, cómo se dan. Lo que tratamos de tener equilibrio para tener, no dejar de tener nunca una noticia sobre Venezuela, digamos, trabajada con un invitado, pero siempre, por lo menos en la radio, hacemos un segmento completo de noticias que incluye noticias de las regiones distintas del país, económicas, políticas, de sucesos, que siempre mencionamos en el programa de radio. Pero la entrevista se hace probablemente una de las 6 sobre Venezuela, a veces 2, en el programa de radio. En el programa de televisión solemos hacer una. Sí, yo sí quiero hacer un comentario porque, bueno, soy una audiencia siempre allí presente y además sí creo que ustedes hacen un ejercicio de jerarquización impecable, realmente. O sea, creo que no he podido ver una noticia que haya sido noticia, incluso en el interior de Venezuela, que no la tenga. Obviamente hay un trabajo de jerarquización de noticias, por supuesto, de selección de esos temas, pero aquellas que tienen esos componentes principales de lo que es una noticia están en el programa. No solamente en Venezuela, en las regiones y en las otras partes. O sea, creo que el recorrido que ustedes logran hacer global, porque es realmente un recorrido global, está marcado por esa exigencia de jerarquización
que es el ABC del periodismo y el ABC de la noticia. Y creo que eso también es un gran atributo que tiene el programa, ¿no? Bueno, a ver, creo que no tenemos más preguntas por acá en el grupo. No sé, podemos abrirle el micrófono si alguno quiere hacer alguna pregunta en directo, o si tú, Flor, quieres hacer algún comentario para ir cerrando esta masterclass, que bueno, no ha quedado ninguna duda de que ha sido una masterclass. Aquí dice, por ejemplo, Ricardo Tarazona, que lo mismo hace en Yaracuy, que está creando su propio estudio en su casa debido a la censura, por ejemplo, ¿no? Gustavo también dice que en su programa ahora le quieren aplicar el VAR, dice que vive haciéndose loco y mandando información desactualizada en sus programadores. Bueno, una buena interacción, bonita interacción con la audiencia. Creo que había por acá un comentario sobre, bueno, definitivamente nadie se imagina lo que hay detrás de cada noticia y lo que conlleva y trae consigo en pocos minutos. Importantísimo aprender y aprovechar toda la tecnología y además trabajarla con la creatividad necesaria para atraer a la audiencia. Bueno, excelente presentación, son algunos de los comentarios de nuestros asistentes a la masterclass. Entonces, bueno, sí. Fíjate, Marianela, yo sí quería saber algo de quienes están allí. Me gustaría un poquito saber de qué zonas del país son, si lo pueden hacer por chat o lo pueden decir. Me gustaría mucho tener esa información y también comentarles, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de tener información sobre los aparatos que usamos, por ejemplo. Yo les mandé un listado de referentes que supongo que lo van a compartir, de cuáles son los think tanks y también de las cosas que utilizamos. Les mandé los links también de sus equipos para que ustedes puedan verlos. Muchos de ellos se consiguen por Amazon, otros seguramente se consiguen en Venezuela. No hay que tener muchos equipos, realmente lo que es que ¿cómo que se llama? Ensayar y ensayar y ensayar hasta que des con un sonido más o menos, hasta que logres tener una imagen. A ver, aquí estoy viendo la respuesta de ustedes. Caracas, Radio Reflejos, Ana Margarita, gracias, Griseles, Caracas, Francisco Chirino desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, Ana Carolina Arias en Isla de Margarita, qué bella, gracias. ¿Quién estuviera en la Isla de Margarita? Raquel Chirino, Estado Falcón, Tucupita del Tamacuro, Carla Ávila Morilla, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Rosa Camacaro desde Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, Jesús Salazar desde Puerto La Cruz, Anzoátegui, wow, qué maravilla. Juan Vázquez en Ciudad Guayana, Arley Caballero en Miranda, Francisco Rodríguez en Paraguaná, Estado Falcón, Víctor Rojas en Ciudad Guayana. Gustavo Montaña dice que desde Guayana, que trabajó durante años en el circuito de éxitos después de César Miguel, hasta que me aplicaron el ácido y me sacaron de esa emisora. Miren, hay una cosa que sí es cierta, a todos nos da miedo, yo no sé tampoco qué grupo de edades tienen ustedes aquí, pero nosotros no somos pavos, ni César ni yo. Y los medios de las redes sociales normalmente generan mucho pudor, porque uno siente que no es una tecnología que uno maneja, no sabes cómo de verdad estás comunicando. Atrévanse, no tengan miedo, en realidad empiecen, a lo mejor comienzan con poquita gente, pero después se va convirtiendo en algo que la gente empieza a rodar la voz. Pongan buenos nombres a los segmentos que ustedes suban, titulen con el mismo atractivo con que lo han hecho en la prensa. Lo que hace un periodista en los medios de comunicación para atraer su audiencia es lo mismo que hacemos en las redes sociales. Pero atrévanse que, miren, de verdad que da resultado. Bueno, aquí está Ana Margarita, grato reencuentro de vida, fui profe de Bárbara cuando tenía 6 años, dice Ana Margarita. Jefferson Sánchez, saludos de San Juan de los Morros, Valencia, Dairi Blanco, Tucupita, José Rodolfo. Bueno, Carla, que dice que tiene 43 años, pero cumple el 28 de mayo, se siente de 30. Bueno, excelente clase. Realmente, ustedes son una inspiración. De verdad que sí, Gracias. por eso quisimos Muchas tenerlos gracias. aquí. Y pues nada, realmente este siempre va a ser un espacio. Es un espacio que nosotros estamos abriendo con Marisabel Párraga, con Pedro García Otero, con Joher, con todo el equipo de IPIS,
para darle a muchos de estos periodistas de las regiones estas herramientas, esta experiencia de vida, esta motivación para seguir, porque, bueno, es lo que nos toca, seguir. Es lo que nos toca hacer todos los días. Así que muchísimas gracias. Había un video que íbamos a rodar, no sé qué pasó. Perfecto, creo que podemos hacerlo. Joher debe estar en eso. Porque ahorita, por ejemplo, en tiempo, ahí está. Este es el periquito. Esa es la foto del periquito. Esa fue la imagen que nos mandaron de cómo era que oían el programa de televisión, del programa de radio, de cómo lo oían en ese momento. Y hay el otro video que recoge algunas entrevistas que César, unos segmentos, es una publicidad que hicimos para promover lo que hacemos con la guerra, porque nosotros no hemos dejado de cubrir la guerra ni un solo día, y hemos conseguido periodistas que están allá, que por cierto, muchos de ellos transmiten solamente a través del teléfono, algunos inclusive desde su baño, y se han convertido, han utilizado eso como un ícono, el periodista del baño, que es uno de ellos. O sea que ya van a ver la publicidad que hicimos. En estos tiempos de guerra en Europa, si no tuviésemos el testimonio de periodistas osados y arriesgados que han entrado en el frente de batalla, no podríamos llevarles a ustedes la información más completa. What is the situation in Kiev and whole Ukraine by today? The Russians pushing the offensive, they are bombing the hospitals. Mariupol decidió no rendirse. Está siendo bombardeada, se veía rodeada, es la verdaderamente sitiada. Están bombardeando ya dentro de la capital. Para Rusia ahora es casi imposible tomar Kiev. ¿Qué es lo que se está viviendo en Ucrania? Aquí llegan los que huyen de las zonas más golpeadas del conflicto. Esta guerra va más allá de la sangre y los bombardeos que vemos, porque está el drama humanitario. Gracias a estos valientes periodistas. En Conexión, periodismo en primera línea. Excelente. Bueno. Pues ahí está, la noticia en primera línea, jerarquizada. Muy bien. Bueno, Flor, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por tu exposición tan transparente, directa, honesta y sincera que has tenido con nosotros. Y siempre estaremos aquí para ayudarnos y para ayudarnos unos a otros. Y pues nada, de verdad, muy agradecida y gracias a ustedes. Habrá otra oportunidad. Gracias. Seguro que sí. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Gracias.